humana. Quiero contarles de que estamos en la semana 11 del curso de Ecología Humana. Vamos a ver el tema del agua. Vamos a ver qué efectos humanos tiene el agua, qué fuentes y qué usos le hemos dado al agua, el sobregiro de los recursos hidráulicos, la demanda de agua, la reducción en el consumo, la desalineación y el manejo del agua de lluvia, ¿verdad? Son, como ven, una diversidad de temas, todos referente al agua. El tema principal es el agua. Lo vamos a tener que abordar desde diferentes aspectos del agua, pero principalmente el fundamento real es el uso, consumo que hace el ser humano sobre el agua, la importancia que le da al agua, y eso pues es la idea del día de hoy. El objetivo del día de hoy, ¿verdad?, es el establecer los mecanismos del manejo del recurso hídrico por el ser humano. Yo les decía de que es importante entender cómo el ser humano tiene o ejerce o vive un momento especial con respecto al consumo de agua. Es importante también establecer cómo el ser humano está generando acciones para el beneficio del recurso hídrico. Es también importante ver cómo el ser humano está analizando sobre la problemática que puede ser en un futuro el agua, y en algunos lugares la problemática que viene ya dándose de algunos años. Es decir, es fundamental el entender entonces que el recurso hídrico es importante en cualquier aspecto del ser humano. Iniciada la clase, quiero ver si no tenemos algún inconveniente de sonido o audio para que todos estemos bien. Y que pues no hemos recibido ninguna anotación, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Les decía pues de que es importante el recurso hídrico más allá de lo que puede ser importante para todas las actividades agrícolas que son fundamentales dentro el tema de la producción de alimentos principalmente. También es importante cómo el ser humano hace uso de este recurso hídrico. Por ejemplo, vamos a empezar a ver qué efectos humanos genera el agua. Nuestros recursos hídricos se enfrentan a una serie de graves amenazas, todas ellas originadas principalmente por la actividad humana. Algunas de estas amenazas son la sedimentación, la contaminación, el cambio climático, la deforestación, los cambios en el paisaje y el crecimiento urbano. Entonces, como vemos, el recurso hídrico como tal, como parte de un ciclo hidrológico, digamos, que hemos venido platicando en muchas ocasiones de esto, como parte de ese ciclo hidrológico no tendría, digamos, como ningún inconveniente dentro de un proceso normal de desarrollo del ecosistema. Lo que sucede es que cuando empieza a surgir la intervención del ser humano, entonces lo que está sucediendo es que el ser humano se está convirtiendo en la principal amenaza de desaparición del recurso hídrico, empezando por el hecho de si en algún momento va a generarse sostenibilidad sobre ese recurso hídrico, ¿verdad? Entonces, acá mencionamos algunas consecuencias que son a favor después del uso del agua, como es la sedimentación, por ejemplo, la contaminación. O sea, la contaminación se da porque el ser humano hizo uso del recurso hídrico de alguna manera, a veces solo como depósito de los desechos que se tienen, ¿verdad? El cambio climático, que es originado por toda la contaminación, la deforestación, que es originada por el ser humano, los cambios en el paisaje, que también, y no digamos el crecimiento urbano, ¿verdad? El crecimiento urbano, como lo vamos a ver más adelante,
es un ente que nos está indicando el mayor consumo de agua. Una de las más graves amenazas sobre los recursos hídricos es la degradación de los ecosistemas, que a menudo tiene lugar a causa de cambios en el paisaje, como el desmonte, la transformación de los paisajes naturales en tierras agrícolas, el crecimiento urbano, la construcción de carreteras, la minería a cielo abierto. Cada uno de los cambios en el paisaje tiene un impacto específico, por lo general directamente sobre los ecosistemas naturales y directa o indirectamente sobre los recursos hídricos. Entonces, lo que nos está indicando este párrafo es que si degradamos un ecosistema, por ende vamos a proceder a la degradación del recurso hídrico, ¿verdad? Porque en principio, pues el ecosistema tiene agua, ¿verdad? En segundo, digamos que mucho de lo que es el ecosistema, su mayor fuente de sobrevivencia es el agua, ¿verdad? Más allá de la luz, digamos. Entonces, recordamos un poquito lo que es el ciclo del agua, ¿verdad? Y, cuando empezamos a hablar del ciclo del agua, recuérdense que, digamos, el agua lo hemos visto como un fundamento, por ejemplo, en las plantas desde el punto de vista interno, igual que el ser humano. Entonces, como dice acá, el agua es del todo fundamental para la vida, tal como la conocemos. Sin agua es difícil imaginar alguna forma de vida. Entonces, vemos cómo llega a este nivel de importancia el agua, que en algunos casos, pues nosotros como de alguna manera, si vivimos en zonas urbanas, la gran mayoría solo es de abrir el grifo y llega el agua, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, la importancia del agua a veces, o del ciclo del agua, no la vemos, ¿verdad? Acá hay una gráfica para recordarles siempre el ciclo del agua. Para mí es importante mantenernos activos en este tema. En la actualidad, por ejemplo, es un tema fundamental, el tema del ciclo del agua. Todo el mundo habla de él, las ciencias ambientales, digamos que todos los ingenieros ambientales están tratando mucho el tema, porque el tema no es solo el entender cómo pasamos de la evaporación, condensación, precipitación, infiltración, mm, agua escorrentía, etcétera, ¿verdad? No es solo pasar, digamos, de esos procesos, sino que en la parte de la condensación y la precipitación, creo que estamos como un poco más estables, digamos, pero dependemos mucho de la transpiración, de la evaporación, de la sublimación, que son aspectos que en algunos momentos se están quedando un poco más lentos dentro del proceso, porque es ahí donde se están dando la mayor cantidad de cambios originados por el ser humano. Entonces es importante reconocer la importancia de mantener un ciclo adecuado del agua. No estamos diciendo que el ciclo del agua va a desaparecer, pero sí podemos pensar o analizar, o como ya lo estamos viviendo, que en algunos casos el ciclo del agua se está volviendo un poco más lento, digamos, porque nuestros cambios, por ejemplo, en algunos lugares las primeras lluvias llegaban en cierta época del año, hoy se atrasan más, en algunos lugares los veranos son más cortos, los inviernos son más largos, en algunos lugares donde las precipitaciones han ido disminuyendo, en otros el tiempo de la precipitación ha ido cambiando en hacerlo un poco más intensa la lluvia en un menor corto tiempo. Entonces, por eso es que vemos ya impactos importantes en algunos lugares. Por ejemplo, podemos nosotros analizar que en los efectos que tienen las tormentas en algunas zonas del país,
Hoy, digamos, tenemos suelos un poco más saturados de agua, ¿verdad? Hemos tenido en el último año mayores cantidades de precipitación a nivel de país que en otros años. Probablemente el siguiente año sean de menor cantidad de precipitación y así esos cambios son a raíz de este análisis, ¿verdad? De una gráfica muy simple de lo que sucede dentro del ecosistema y que el planeta Tierra está reconociendo esos impactos, porque si analizamos, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen de que tenemos problemas en la capa de ozono, la intensidad de la luz cada vez es más fuerte en cuanto a los rayos ultravioleta del sol, eso significa que me va a generar mayor calor dentro de ciertos lugares. El calor va a generar transpiración, sublimación, evaporación. Como lo estamos generando de una manera más rápida, entonces probablemente todo el proceso de precipitación va a llegar porque tiene mayor cantidad de agua. ¿Y por qué cae? Por lapsos intensos, porque la condensación llega a un punto en el que ya no puede soportarse y tiene que precipitar para desahogar la cantidad de agua almacenada. Pero también la velocidad de, como les digo, de transpiración, evaporación y sublimación en algunos lugares es tan rápida que por eso ya no tenemos la forma de detener ese proceso. Probablemente haya más lugares donde tenemos mayor evaporación y la transpiración es un poco más lenta porque hemos desaparecido zonas boscosas, ¿verdad? Donde la transpiración es mucho más, pero es más rápida y ahora es un poco más lenta porque tenemos mucho suelo descubierto. Entonces así es como más allá de la importancia, digamos, del, del ciclo del agua, es analizar cómo se está dando el ciclo del agua en nuestra actualidad. Dice el Corán en libros de los profetas, dice, a través del agua damos vida a todo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es fundamental entender cómo funciona el agua. Yo siempre repito de que a nosotros en casa, como nos levantamos y rápido vamos a usar los sanitarios, las regaderas y los grifos, entonces como que el agua es un poco fuera de lo importante de todo lo que hacemos, porque es como un poco más rutinario. Entonces, eso es lo que le pierde sentido a esta frase, ¿verdad? Que dice, a través del agua damos vida a todo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque le estamos perdiendo la importancia porque lo tenemos, ¿verdad? Para aquellos que viven en zonas donde ya es difícil el tema del agua, lo vamos a ver más adelante, algunas zonas, eh, yo creo que reconocen un poco más la importancia del agua, ¿verdad? Hay errores técnicos que cometemos a veces en el tema y lo vamos a ver adelante en el tema. Entre 1760 y 3190 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Quiere decir que hay más o menos 100.67 miles de millones de metros cúbicos por año. En su mayoría concentrado en 4 meses en las zonas más secas y con distribución más uniforme en las regiones húmedas. El 55% del territorio lo forman cuencas de repercusión internacional, cuyas aguas en un 47.5% van a México, 7% a El Salvador, 6% hacia Belice y una mínima fracción de 0.5% hacia Honduras. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo nuestras vertientes de agua van a parar a otros países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues así está distribuida el relieve de nuestro país, la hidrografía, y entonces no tenemos toda la cantidad de agua. Los ríos más caudalosos son el Usumacinta con 1.800 metros cúbicos por segundo, el Motagua con 240 metros cúbicos por segundo, el Polochic con 161 metros cúbicos por segundo, el Sarstung con 172 metros cúbicos por segundo, el Ixcán
165 metros cúbicos por segundo. En la costa sur, el río Suchiate, con 28 metros cúbicos por segundo, que es el de mayor caudal en el área. Entonces vean ustedes cómo nosotros tenemos nuestros ríos, cada quien en su región, de repente no para todos hay ríos caudalosos, pero ese es como que hay en Guatemala con respecto al agua que podemos hacer uso de, ¿verdad? Se estima que el volumen de las aguas subterráneas es de 33.699 millones de metros cúbicos por año. El balance hídrico preparado por el INSIBUME para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, es más conservador, por lo que se utilizará para estimar la oferta hídrica. Dice que el agua del mundo cubre el 71% de la superficie de la Tierra, ¿verdad? Estábamos hablando, por ejemplo, de lo que hace el país, ¿verdad? Para que entendamos, digamos, cuánta agua tenemos disponible en el país y cuánta agua tenemos disponible en el mundo. Entonces, el agua cubre el 71% de la superficie de la Tierra, que son 1.400 kilómetros cúbicos, ¿verdad? Quiere decir que en el planeta Tierra hay más agua que tierra. Entonces, es fundamental, ¿verdad? El único inconveniente que de ese 71%, o sea, es decir, de los 1.400 kilómetros cúbicos de agua que hay en el planeta, 97% es agua salada y 3% agua dulce. Entonces hagan cuenta, ¿verdad? Una regla de 3 de los 1.400 kilómetros cúbicos, el 3% es agua dulce, ¿verdad? Para tener una idea de lo que nos puede servir o de lo que nosotros podemos consumir, ¿verdad? Eso es importante para que entendamos cómo ha estado la situación en cuanto a lo poco de agua o el recurso que nosotros podemos tener. Estudios importantes en que quieren convertir el agua salada en agua dulce no han prosperado mucho, ¿verdad? Porque lo han visto como una nueva alternativa para esto. Es más, hemos visto también, por ejemplo, que la mayor contaminación de agua en el mundo no es tanto al mar, sino a zonas de agua dulce. El 87% del agua dulce está en los cascos polares y subterráneas, donde es inaccesible. O sea, de este poco 3% de agua dulce que tenemos, o sea, poco 3%, el 87%, o sea, quiere decir que solo el 13% lo podemos ver, porque el otro está en cascos polares y subterráneos. Entonces ese 13% es el que vemos en riachuelos, ríos, esos ríos caudalosos que vemos en Guatemala pertenecen al 13% de acceso al agua dulce que nosotros podemos tener en el mundo. Entonces es importante entonces entender que no es tan sencillo, digamos, el poder decir que tenemos suficiente agua en el mundo, porque eso ha sido una cuestión súper interesante, ¿verdad? Hay lugares en el país donde por tener mayor cantidad de agua disponible, se considera que nunca se va a acabar o que nunca se va a contaminar o que podemos hacer uso de cualquier manera. Entonces vemos cómo realmente es muy poca la cantidad de agua con la que nosotros podemos contar para el uso, todos los usos que nosotros vemos. Hay un tema, por ejemplo, de la distribución de lluvias, que eso hace que esa agua dulce, digamos, retorne a uso, digamos, del ser humano. Por ejemplo, cuando distribuimos las lluvias en zonas de bosques, 11.2 millones de litros por hectárea por año. En zonas secas o desérticas, menos de 2.8 millones de litros por hectárea por año. En zonas con menos de 3.400 litros por persona, impone reducciones a la producción de alimentos, progreso económico y protección de ecosistemas. Entonces, es importante, por ejemplo, que nosotros reconozcamos que como los diversos usos que le damos al agua no solo
significan que, pues, cuando estamos en casa, en áreas urbanas y ven, no hay agua, se fue el agua, eh, ¿por qué quitarían el agua? ¿Qué pasaría? Etcétera, ¿no? Pero lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que, por ejemplo, esa fuente de agua donde se distribuye el agua al área urbana depende mucho de la distribución de lluvias para retroalimentarse en la cantidad de agua a distribuir. Entonces es importante eso, porque por eso yo no quitaba la imagen hoy del ciclo del agua, porque a veces nosotros consideramos que, no, esa viene del río, el agua que nos da el pueblo, nos da que llega a mi casa, viene del río, o viene de un nacimiento, y eso nunca se acaba. Pues no es tan así, ¿no? Sino que es importante que el ciclo del agua esté cumpliendo su razón, porque esto vuelve a alimentar esas fuentes de agua, de la cual, pues, de una u otra forma llegan al hogar de cada uno de ustedes. Vemos una imagen de lo que estamos hablando, por ejemplo, de las precipitaciones anuales, ¿verdad? ¿Cuánto nos está lloviendo? Si nosotros vemos a Guatemala, por ejemplo, vemos la zona más o menos nororiente, más o menos ahí por Sierra Las Minas, digamos que tiene más de 3.000 litros por metro cuadrado, más de 3.000 litros por metro cuadrado al año. Entonces, Guatemala está entre los 1.000 a 3.000 litros por metro cuadrado por año. Entonces, si se dan cuenta, tenemos como país unas altas opciones de agua, y eso de repente es lo que está haciendo que desvaloricemos mucho el recurso. Vemos cómo México ya tiene problemas, digamos, en esta parte. Estados Unidos, casi en toda su, ¿verdad? Canadá. Entonces, vemos así en el mundo todos esos parches donde la cantidad de agua, decíamos, miren, menos de 250 litros por metro cuadrado. Ya hablábamos de cantidades donde ya hay un problema desde el punto de vista del desarrollo del ser humano, lo difícil que es, ¿verdad? A Sudamérica, por ejemplo, es increíble, pero Estados Unidos ha creado una distribución desde las zonas donde tienen recarga hídrica suficiente, y la traslada hacia las áreas, y la traslada por kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿verdad? No han escatimado esfuerzos para el traslado y para que haya agua, tanto para cultivos como para el ser humano, aunque son países que en el tema del agua han priorizado un poco más la producción de cultivos para el sustento alimenticio, más allá de la distribución para el ser humano. En el mundo hay más de 1 billón de personas sin acceso a agua potable. O sea, imagínense, 1 billón de personas. Ahora estamos más o menos hablando como el 15%, más 15-20% de la población del mundo estaría sin agua potable, ¿verdad? O sea, esto creo yo que va enfocado un poquito a lo que hablábamos antes sobre cómo se da la distribución de alimentos en el mundo, ¿verdad? El que lo puede pagar, a él le va a llegar los alimentos y no lo van a llegar a la gente que los necesita. Lo mismo es en el tema de agua, ¿verdad? Hay países que lo acabamos de ver, donde sus precipitaciones son reducidas, y mis precipitaciones son reducidas. Tengo problemas en el tema de que no hay agua de dónde obtener el recurso hídrico para distribuirlo. Vemos, por ejemplo, en la fotografía, digamos, condiciones muy adversas, ¿verdad?, que hay en estos países, pero Guatemala no está muy lejos de esto. Nuestras zonas rurales, en su gran mayoría, no tienen el servicio de agua potable. En algunos casos tienen una conducción de agua que llega a sus viviendas, que no es potable, únicamente han logrado llevar el agua hacia ese lugar, hasta su vivienda,
en los casos que hay. En otros casos sucede esto, ¿no? ¿Verdad? Que hay que ir a transportar el agua a algún lugar o a algún nacimiento. Ustedes ven su depósito de acá, que lo tiene que cargar por muchos largos tramos, kilómetros, y en tiempo, no digamos, ¿verdad? Entonces eso es importante. Si no hay agua, no puede haber saneamiento, ¿verdad? Entonces dice que hay cerca de 2 billones de personas sin saneamiento básico. Sentirnos afortunados, creo que sí, digamos, para aquellos que podamos contar con los servicios básicos, es importante eso, pero también es importante que nosotros tomemos conciencia de lo que no estamos haciendo para la conservación de este recurso, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, pues el vecino lo gasta, yo también. Es interesante porque cuando uno ve a alguien que tocó aulas universitarias y hace un mal uso del agua, es más preocupante porque más de alguna clase como esta recibieron, hayan puesto atención o no. Pero es importante entender que en alguna manera nosotros estamos desvalorizando lo importante que es este recurso para todos. Por ejemplo, hay 1.8 millones de personas que mueren al año debido a las enfermedades diarreicas agudas, ¿verdad? El 90% de esos 1.8 millones son niños menores de 5 años. Hablábamos, digamos, que la mayor cantidad de mortandad es en niños menores de 5 años, ¿verdad? El 88% de las enfermedades diarreicas agudas son producto de agua insalubre o higiene deficiente, ¿verdad? Entonces, vemos, por ejemplo, cómo esos problemas se agravan, por ejemplo, en África, en el norte de África, pero ahí venimos nosotros, Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Vean cómo nosotros tenemos un grave problema y siempre estamos ahí apareciendo, ¿verdad? Las entornos. Entonces, y eso se da porque de repente, si nosotros vemos nuestro entorno, podemos decir que en nuestro entorno de repente no pasa eso. Pero vayan a las áreas rurales y se van a dar cuenta cómo sí pasa eso, ¿verdad? Hay muchos problemas en las áreas rurales de Guatemala, pero un problema grave es el agua, ¿verdad? Y sin agua, les digo, no hay saneamiento, ¿verdad? Se calcula que en una hora cerca de 120 niños en países en vía de desarrollo habrán muerto de una enfermedad causada por falta de agua potable o saneamiento básico adecuado. Imagínense, nosotros somos un país en vías de desarrollo, un país subdesarrollado, como nos decían antes, y nos están diciendo que 120 niños mueren, ¿verdad? A cada hora, ¿verdad? Por este tema. Entonces estamos hablando de una alta magnitud de mortandad por el tema del agua, porque estamos consumiendo agua contaminada, ¿verdad? Por ejemplo, hay colonias o áreas donde se han poblado que no, cercanas a ríos y que de alguna manera no tienen un tratamiento para sus aguas residuales y van directo a los sistemas, a los ríos o riachuelos y los están contaminando, ¿verdad? Y más adelante hay alguien que consume esa agua y de repente no se ha limpiado en su totalidad. Entonces ese recicle del agua que hace por sí solo, en algunos casos es tanta la contaminación que había un estudio allá por los años 82, por ejemplo, que hablaba, por ejemplo, que el agua necesitaba recorrer 16 kilómetros para lograr limpiarse nuevamente, ¿verdad? Autodescontaminarse con los niveles de contaminación de esa época en Guatemala. ¿Se imaginan cuántos kilómetros necesita? Yo creo que no les alcanza al país para recorrer esa gran cantidad para poder descontaminarse. Y va encontrando mayor cantidad de contaminación porque cada vez hay más ciudades, hay más pueblos los que siguen contaminando. Acá nuevamente les traía el ciclo del agua, ¿verdad? Y nada más es como una reflexión a lo que estamos hablando. No quiero, digamos, que digan, otra vez lo mismo, no, sino es una reflexión. Yo quiero que
vayamos entendiendo qué tan importante es esto y qué tan importantes somos nosotros, ¿verdad? Para este proceso que nos está afectando ya en la actualidad. Cómo se contamina el agua? Miren, por ejemplo, los rellenos sanitarios, ¿verdad? Los rellenos sanitarios, digamos, como dureros, ¿verdad? Pues básicamente cuesta encontrar en el país realmente rellenos sanitarios. Pero a veces a los rellenos sanitarios, que el relleno sanitario tiene como tal una conceptualización muy definida de lo que debe de ser. Pero todos los rellenos sanitarios, a pesar de tener una capa para los procesos de lixiviados, de todos modos lixivia toda esa basura y todo se va a contaminar las aguas freáticas, ¿verdad? Todos los mantos freáticos. Cuando nosotros usamos químicos para la producción agrícola, ¿verdad? Tanto por lixiviación como por el escurrimiento pluvial o superficial, es lo que va a generar esa contaminación del agua. Por eso muchas veces hablamos en el país de la utilización de abonos orgánicos y que la producción sea orgánica. Es muy complicado producir desde esa manera y sería un tema muy largo de tratar, pero lo importante de esto es entender que cuando yo aplico un químico, hay una parte que es utilizable por la planta, pero tiene efectos residuales para las aguas freáticas, ¿verdad? El desagüe, lo que les estaba diciendo, digamos, hay sistemas industriales o de la ciudad, digamos, que van a parar directamente a la contaminar el agua, la contaminación del aire, etcétera. Pero esto, digamos, acá en esta gráfica no tiene un tratamiento. Aquí dice que tiene un tratamiento y después un desfogue. Lo vamos a ver más adelante, pero hay una teoría de que el agua que yo recibo al final de mi uso la debo devolver de la misma forma, ¿verdad? Es decir, si recibí agua potable debo de retornar, y así es como un poco la idea de lo que debemos de activar. Lo que pasa es de que nos hemos quedado un poco como fuera de esa idea porque es bien costoso lograrlo. Entonces como que decimos, bueno, pero como hay suficiente agua, pues no hay problema. ¿Cuál es el uso humano del agua? Miren, está el uso del hogar, el uso de la industria y el uso de la agricultura. Casi que a nivel del mundo el mayor uso es la agricultura, seguido por la industria y finalmente por los hogares, ¿verdad? Entonces, en Norte y Centroamérica, por ejemplo, la industria y la agricultura están un poco juntas y eso se da porque, fíjense que en Norte y Centroamérica nosotros tenemos un problema, que nuestra actividad primaria, es decir, nuestra economía está basada en la agricultura, ¿verdad? Todavía somos... Vean, en Europa hay mayor cantidad de la parte de la industria, ¿verdad? Y les decía, por ejemplo, Estados Unidos, su mayor consumo es en este tema, ¿verdad? Esas son las tres formas en que usamos el agua. Cuando nosotros vemos estas gráficas, a veces decimos, bueno, entonces el ser humano no tiene mucho porque está en el lugar. Bien, porque si no estuviera el ser humano no habría que producir todo esto, ¿verdad? Mucho menos tener esta cantidad de industria, ¿verdad? Y, o sea, al final el agua por sí sola, ¿no? Entonces vemos que estas son tres actividades que son propias del ser humano. Dice que para el año 2000, imagínense, hace 21 años, se estimó el consumo doméstico en 283 millones de metros cúbicos. Se asumen dotaciones de 60 litros por habitante por día y 125 litros por habitante por día, respectivamente para la zona rural y la urbana. Si ustedes se van a análisis más profundos, en la actualidad están diseñando entre 250 a 350 litros por habitante por día en áreas urbanas y de 90 a 150 litros por habitante por día en zonas rurales. Ha habido un alto crecimiento. Cuando se van a zonas mucho más urbanizadas,
Ya se está pensando en diseños entre 500 y 600 litros por habitante por día, por el mal uso, por el exceso de consumo de agua, que al final el agua se utiliza para diversidad de cosas. Las mayores demandas de agua potable son debidas a la concentración de la población y coinciden con áreas donde los recursos hídricos son limitados, arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces quiere decir que específicamente las partes altas de las cuencas a lo largo del altiplano, en la Sierra Madre, donde se ubican las cabeceras departamentales más densamente pobladas y la capital de la República. Situación similar en relación con demandas de agua por concentración de población en zonas deficitarias de recursos hídricos se presenta en la zona oriental del país. En contraposición, en las zonas norte, central y occidental, donde los recursos hídricos son más abundantes y existe regulación por medio de embalses, la población es escasa y el desarrollo regional es menor, con lo cual las demandas son mínimas en comparación con la disponibilidad de recursos. Estos dos párrafos nos están diciendo que donde hay mayor población hay menos agua. No porque la estén consumiendo, ya de por sí había menos agua, pero se fueron a vivir ahí y crearon ciudades. ¿Sí? Y esas ciudades se han expandido. Entonces en el occidente, en el norte hay más agua y hay menos gente. Entonces yo creo que hay un poco de desorden en el tema, ¿no? De repente una descentralización de muchas de las cosas que tienen las ciudades, la ciudad capital, mandarla a crear, formalizar las ciudades emergentes al norte y al occidente, quitarle un poco de peso de población a la parte de oriente y empezar a buscar alternativas. Yo creo que es un poco de eso como soluciones, ¿verdad? Acorde a lo que dice esto, ¿no? El suministro de agua potable de las municipalidades se abastece del 70% con aguas superficiales, es decir, de río, y 30% con agua subterránea, es decir, de nacimiento. Un 66% usa sistemas de gravedad, un 18.5% sistemas de bombeo y un 15.2% son sistemas mixtos. Entonces, las municipalidades es la forma en que abastecen el agua a sus áreas urbanas o semiurbanas, periurbanas. En algunos casos algunas zonas rurales. Entonces así es como se va distribuyendo el agua en Guatemala. ¿Cómo viene el manejo del agua? Entonces, de lo que nosotros estamos hablando básicamente, cómo distribuimos el agua. Vamos a pensar en un reservorio, vamos a pensar en este es el río, ¿sí? Si no quieren ver la presa, pues la presa o de donde nosotros vamos a generar. Enviamos el agua, ¿verdad?, a un proceso de tratamiento. Fíjense, viene acá. Aquí generamos el tratamiento del agua, la sedimentamos, la limpiamos, la purificamos, la cloramos y se la mandamos, ¿verdad? Entonces empieza el uso, ¿no? El uso puede ser para viviendas, para la industria, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos, y acá está el mayor uso, vean, pues el río no tendríamos nosotros por qué detenerlo, ¿verdad? Pero lo detuvimos de su cauce a manera de que necesitamos destruirlo. Entonces, vean, empieza el tratamiento, el proceso de captación, el tema de tratamiento, el tema de distribución, acá a casas, a la industria. Después de que se haya utilizado toda el agua debe de pasar por un proceso de tratamiento, ¿verdad? Que eso es un poco el tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? Toda el agua que proviene del uso se le conoce como agua residual, puede ser industrial, puede ser agrícola, puede ser de uso domiciliario, los tres usos que hemos hablado. Entonces pasa por sus diferentes tipos de tratamiento de acuerdo al tipo de agua que utilizamos y al momento después de la ciudad, nosotros debemos de devolverle el agua al mismo cauce del cual lo tomamos, ¿verdad? Y no lo debemos devolver contaminado. ¿Qué es lo que pasa realmente? Es que nosotros lo que tenemos en nuestro país es que estas viviendas que están acá desfogan directamente al río. Esta industria que tenemos acá desfoga directamente al río. Este tipo de actividad que tenemos acá desfoga directamente. Y no hay, digamos, como existe esto, en algunos casos.
mayormente, ¿verdad? Pero no existe esto. Entonces debiese de tener este su tratamiento, este su tratamiento y este su tratamiento. Y ahí después desfogar. No está sucediendo en el transcurso del manejo del agua. Entonces, lo que sucede es que necesitamos nosotros que se dé este sistema para que nosotros podamos cumplir con el hecho de que el ciclo del agua siga su función, porque yo estoy utilizando el recurso, obviamente no va a regresar la misma cantidad de agua por alguna u otra razón, pero en sí, en su mayoría, va a regresar limpia, o sea, debe regresar lo más limpia posible, como la recibí, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces lo que hace este sistema es que lo limpia de alguna manera que lo lleva potable hacia el río, ¿verdad? En general, la mayoría de la población considera el agua como un bien abundante, que es lo que hemos hablado, ¿verdad? De poco valor y hay poco conocimiento del ciclo hidrológico. Desde el punto de vista de la sociedad, la percepción del público en general se centra en aspectos de contaminación, pero muy poco en el aspecto de derechos de uso, manejo integrado o uso eficiente del recurso. Entonces, por ejemplo, analicen ustedes cuánto pagan ustedes por el agua mensualmente al ente que se los distribuye, ¿verdad? Sea una empresa o sea el gobierno quienes distribuye el agua, ¿cuánto lo pagan? Estamos pagando en el país 5 quetzales, 25, 50, lo más caro que están pagando son 100 quetzales. La pregunta es, ¿vale eso o vale más? Entonces, cuando nosotros empezamos a desvalorizar ese tema, porque fíjense, pues si a nosotros nos entregaran un agua más limpia, pues no comprábamos garrafones de agua. Y si se dan cuenta, el garrafón de agua está por los 18 o 20 quetzales. ¿Y cuántos consumimos en una semana? ¿Cuántos consumimos en un mes? Entonces se va más cantidad de agua de la que compro que la que yo pudiera pagar a la municipalidad y que me pudiera distribuir mejor. Es como una idea de la comparación que se hace de la importancia, ¿no? Por último, vemos un tema que es captación de agua de lluvia y quise ponerles esta imagen porque hay diferentes tipos de reservorios con los cuales va a depender si lo queremos para casa particular, comunal, galpón, escuela, iglesia, diferentes, ¿verdad? Que nada más se basa en poder tener un mecanismo de captación que es la lámina, un mecanismo de un reservorio, digamos, o tanque, para conservar el agua. Esta agua la podemos clorar, la podemos limpiar, etcétera, ¿verdad? Y eso puede ser una solución para muchos lugares donde no tenemos grandes cantidades de agua. Y no depender, por ejemplo, de la distribución que pueda dar el gobierno o alguna empresa, sino que empezar a crear mi propio sistema. Y eso se puede crear a nivel agrícola también. Hay diferentes formas de crearlo a nivel agrícola, aprovechando las pendientes de agua. Lo podemos tomar el tema de la captación de agua de lluvia, e instruir a la gente en el área rural no sabe cómo hacerlo, pero es fundamental llevarles esta idea porque le va a solucionar muchos problemas en época de verano que probablemente le podemos enseñar a calcular de acuerdo a los montos de cuántas personas son, cuánta agua es, el tamaño del reservorio que pueden tener, para una durabilidad, por ejemplo, bastante amplia que les puede solucionar muchos problemas, ¿verdad? Entonces, ahí está el tema del agua es importante, podemos seguir hablando mucho de lo que queremos hacer con el agua, pero lo importante es eso, ¿verdad? Analizar nuestro entorno, analizar lo que estamos haciendo nosotros en pro del agua, en beneficio de nosotros mismos, ¿verdad? No es solo pensar que el agua ahí está y hay que usarla, sino hay que conservarla, hay que saberla utilizar y para que siempre esté. Así que gracias por su atención y que pasen un bendecido día.